Dios les bendiga a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Esto es Palabras para una vida abundante. Y hoy quiero hablarles de lo siguiente. Más bienaventurado es dar que recibir. La bienaventuranza de quien por fe da sin esperar nada. Es todo lo que Dios hace fluir en él como fuente inagotable de vida. Lo primero que vamos a ver es que el testimonio de los hombres de Dios es un mensaje para leerlo muy bien. La forma como los hombres de Dios asumen sus compromisos espirituales es la gran evidencia de que ellos se nutren de una fuente inagotable de recursos, que no es algo que se pueda conseguir a través de métodos comunes. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 20, a partir del versículo 31. Es un texto muy interesante, ya que Pablo se está despidiendo de una de las iglesias en las que había pasado 3 años. Había trabajado duramente por ellos y en esa despedida pues era una despedida de un viaje que él iba a hacer y un viaje que era un viaje sin retorno. Por tanto, la despedida tiene unos matices muy significativos para la congregación. Y en ella les habla de una manera muy llamativa, que para nosotros no solamente leer la idea, sino entender lo que de fondo nos quiere decir el texto con eso. Dice en el versículo 31, por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, nosotros sabemos que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Noten que de acuerdo al escritor de Lucas, Pablo está haciendo una aplicación de una frase que él conoce muy bien, ¿sí? No hay ninguna parte de la escritura que registre exactamente con esas palabras, pero ese espíritu es un espíritu claro en todo lo que es la escritura. Y Pablo en su testimonio está dejando ver que él cumple con eso. Es una vitalidad asombrosa, es una cosa que nos dice muchas cosas a nosotros de parte de Dios y que nos deja ver que una vitalidad de ese tipo no es nada común. Eso está sustentado por cosas que no son comunes. Yo diría que no son de este mundo. Ese mismo hombre ya ha leído en una de sus cartas, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, del versículo 24 al 33, escribe lo siguiente. Está testificándole a la iglesia de Corinto de cuánto le ha tocado a él sufrir por causa del evangelio y cómo asume él esas cosas sin ninguna amargura, con mucha madurez, con mucha sobriedad, con una gran fe de que todo eso tiene un sentido válido. Él no es una persona enferma que esté viendo ese sufrimiento como un escape de una situación no saludable. Todo lo contrario, es una persona sobria, es una persona que sabe lo que hace, es una persona sana, es una persona con una vitalidad mental extraordinaria. Dice, voy a leerle solamente a partir del versículo 24 y les voy a leer hasta el 33. Dice, de los judíos
5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Al leer eso, no solamente entenderlo, sino todo lo que de fondo nos quiere decir Dios con eso. Situaciones que en una persona común serían suficientes para desanimarla y colocarla en una condición difícil a expresar amargura y decir yo, ¿cómo voy a seguir más en esto? Pero fíjese que en este caso entonces entendemos que el testimonio de ellos nos está mostrando que ellos se nutren de algo muy grande. Vamos a ver otro aspecto. La gran virtud de lo espiritual es que entre más se comparte, más se recibe. La particularidad de las cosas espirituales es que cuanto más se comparten, en vez de disminuir, más se acrecientan. Es por eso por lo que las personas que le sirven a Dios cada vez tienen más cosas para compartir. Eso es lo asombroso. Eso es lo que hace diferencia con las cosas espirituales sobre las cosas materiales. Las cosas materiales son excluyentes. Se deshacen, pierden consistencia, se van degradando, pero mientras tanto lo espiritual se caracteriza precisamente por todo lo contrario. Entre más se usan, más se desarrollan, entre más se comparten, más crecen, entre más la persona entrega, más recibe. Algunos ejemplos, nuevamente en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 5. Dice así, estaba el apóstol Pablo hablándole a los Corintios y está colocando a las iglesias de Macedonia como ejemplo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, oigan, ellos estaban en una situación muy difícil cuando recibieron el mensaje, ¿sí? Dice, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Posiblemente eran iglesias materialmente limitadas, pero tenían una riqueza inagotable. Se expresó una generosidad tan grande que se convirtió en algo como referente para la otra iglesia. Y entonces Pablo los menciona y dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún mucho más allá de sus fuerzas. O sea que eso es una riqueza inagotable, una riqueza espiritual. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Oigan, esa perspectiva de la fe, esa perspectiva de lo que Dios les ha dado tan grande que lo demás se ve como algo secundario y consideran ellos un privilegio poder servir a la causa a pesar de su estrechez con aquellas cosas de índole material. O sea que la riqueza de ellos es espiritual y eso es inagotable. Y dice Pablo en el versículo 5, y no como lo esperábamos,
sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Extraordinario. Otro texto, ahí mismo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo siguiente, en el capítulo 9, versículos 6 al 11. Oigan lo que dice aquí el escritor. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y al que siembra generosamente, generosamente también segará. Esa perspectiva a nivel espiritual es una cosa extraordinaria. De hecho, el apóstol está hablando de la ofrenda que tiene que ver con lo material. Pero más allá de lo material es lo que están expresando ellos espiritualmente con lo que dan. Dice el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Oigan, allí se está expresando la riqueza. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuánto edifica que cuando se ofrenda, que cuando se diezma, que cuando se entrega algo para la causa de Dios, la perspectiva que se tenga es que eso se considere un privilegio? Pues de hecho estamos entregando de lo que Dios ya nos dio de antemano. Y quien vive agradecido, quien es consciente que eso lo recibió de Dios, entonces no va a expresar tristeza, no lo va a hacer para que Dios le devuelva eso de muchas formas, lo va a hacer simplemente por agradecimiento, con alegría, porque ese Dios le ha provisto de todo. Sin embargo, las consecuencias y los efectos no se van a evitar. ¿Cuáles son? Dice el texto, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Dice, eso es riqueza. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Una experiencia extraordinaria de fidelidad que permite que la persona pueda ser usada por Dios grandemente y entonces Dios la enriquece para que pueda seguir compartiendo. Dice el versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Fíjense, eso tiene que ver con la experiencia espiritual, más allá de lo material, aunque muchas cosas materiales tengan que ver con este texto. Sin embargo, la riqueza de fondo es todo lo que se está revelando como expresión del don de Dios. Dice el versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Es lo que todo esto está revelando más allá de las cosas materiales, una grandeza de una riqueza inagotable. Otro texto que quiero tocar solo parcialmente es el de Lucas 19, una de las parábolas de Jesús. Pero no voy a leer la parábola completa. Esto es Lucas capítulo 19. Yo voy a leer a partir del versículo 24, pero esto es parte de una parábola. La parábola de las 10 minas, según Lucas, donde un señor le da sus bienes a varios siervos, pero hay uno de ellos que resulta muy negligente, mientras los otros resultan muy productivos, muy buenos administradores. Al final, cuando está juzgando al negligente, dice en el versículo 24, y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Ellos se escandalizaron. Señor, ¿cómo le vas a quitar al que tiene 1 para darle al que tiene 10? Sin embargo, lo espiritual es así. Quien no produce, pues termina perdiendo lo que tiene. Y quien sirve, quien entrega, pues permite que Dios fluya a través de él. Y entonces dice el texto, pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Dice,
es un principio de las cosas espirituales. Entre más amor da, más crece el amor en usted. Entre más solidaridad, entre más servicio da, más vocación se aclara. Entre más entrega usted por las personas, más se enriquece. Así son las cosas espirituales. Y por tanto, cada vez usted está mejor preparado para un trabajo con mayor calidad, de mayor altura. Esas son las características de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque desarrollar la espiritualidad es administrar bienes que nunca se agotan. Ese es el punto final de esta reflexión. Mientras lo material se caracteriza por el declive y por lo pasajero de sus efectos, lo que hace la gran diferencia de lo espiritual es que se trata de una experiencia siempre creciente y con unos efectos que permanecen para siempre. Estamos hablando de cosas que no son tangibles, de cosas trascendentes, pero que permanecen en el ser humano y que son recurso de Dios a través del cual Él se revela. Hablando de esa experiencia espiritual, también en la segunda a los Corintios, en el capítulo 4, a partir del verso 16, es una de las grandes razones que tiene el escritor para comportarse como se comporta, lo que hemos leído previamente. Dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, fíjese, el cuerpo físico se deteriora por los años, por el dolor, por la enfermedad, por la muerte. Eso es lo que sucede con el paso del tiempo, ¿no? Sin embargo, mientras eso va pasando por fuera, dice él, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Es una mirada de fe, es una mirada en la que siempre lo mejor está por venir, en la que no hay espacio para la nostalgia, en la que nunca se podrá decir todo tiempo pasado fue mejor, porque quien espiritualmente está bien ubicado es todo lo contrario del hombre común. ¿Cómo se refiere él a las dificultades de la vida? Dice el verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Todo lo difícil, todo lo que haya que perder en este mundo, lo llama él tribulación momentánea. Y eso solo sirve para avivar la esperanza del hombre interior, que se hace cada vez más fuerte, más excelente y se fundamenta más en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cómo? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria a Dios. Y el último texto que vamos a leer en esta reflexión es en segunda de Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Voy a leerles del versículo 3 al 5. ¿Qué cosa tan interesante dice aquí? Dice el escritor: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Dice, hablando de una congregación que crece en fe. Y el amor de todos, no solamente la fe, sino el amor que también crece. Y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Dice, bienes espirituales, bienes que no se agotan, bienes que entre más se comportan, entre más se comparten, más abundan, más crecen. Esa es la característica del espiritual. Y entonces puede decir él, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Y él, como líder, como apóstol, los coloca a ellos como referente. Por vuestra paciencia
y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¡Qué madurez! ¡Qué solvencia! ¡Qué riqueza! Eso permanece para siempre. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Gloria a Dios. Maravillosa palabra, maravillosa oportunidad que Dios nos da de ver más a profundidad la vida y entender que por encima de lo que se ve hay un territorio de cosas que no se ven, que son las que permanecen para siempre. Así que como conclusión quiero decirles que quienes conocen realmente a Dios saben de antemano todo lo que de Él se ha recibido. Es por eso por lo que su servicio se puede hacer sin ningún interés. Y es por lo mismo por lo que Dios termina usándolos para resolver la necesidad de muchas personas. Por eso es más bienaventurado dar que recibir. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por estas palabras y vamos a pedirle que nos ayude a poner por obra lo que hemos oído. Dios de los cielos, estamos en tu presencia en esta mañana y te damos gracias por la maravillosa oportunidad que hemos tenido de recibir tu palabra, de escucharla y tener la oportunidad también de reflexionar en ella y hacer el esfuerzo que nos corresponde para asimilarla y convertirla en parte de nuestra propia vida. Ayúdanos, Señor, a asumir todo el compromiso que ella nos demanda, las decisiones de fe, las posturas adecuadas que permitan que esto se haga realidad en nuestras vidas. Señor, ayúdanos, pues de esta manera entendemos el trasfondo de la vida del ser humano, cómo es nuestro servicio. Permítenos asumir estas posturas de fe para entender cómo es que es más bienaventurado dar que recibir, pues eres la fuente inagotable de recursos, Señor, que nos convierte a nosotros en un medio para llegar a las personas con tanta necesidad, y eso nos convierte en personas bienaventuradas. Ayúdanos, Dios mío, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.